las formas que anhelamos, es una de las formas que anhelamos su venida es por nuestra vida pura. Y fue cuando estaba haciendo esto, estudiando eso, no había visto esa conexión antes. ¿Y alguien más? Es como el mundo transversó lo que Dios había creado, digamos, la sexualidad, como el mundo lo transversó, lo cambió, Sí, creo que esa también es la palabra correcta, de transversar algo, donde Dios tiene un propósito para los deseos con el cual nos crea y Satanás los agarra, como los secuestra y los cambia, los corrompe y nuestra, nuestra propia pecaminosidad le de buena ayuda también. Lo más extraordinario que a mí me impactó, bueno, que me sigue impactando siempre que leo esto, es que hay perdón para aquellas personas que han caído. Sí. Y es una de las cosas de esta lección que realmente me gusta, el hecho de que, bueno, en la página 139 está ese cuadro, si ya has fallado. Bueno, Fabián, sí. A mí lo que me gustó más de esto que estudiamos en el 145 fue la entereza de José para salir rajando de la situación. Sí. El tipo sabía que iba a caer. Y ahí es donde se entre Gálatas 5:16, ¿no? Que dice que el deseo de la carne está en el espíritu. Sí, él se dio cuenta de que en esa situación, si seguía, iba a satisfacer los deseos de la carne, entonces decidió andar según el Espíritu de Dios. Bien, ¿alguien más? Bueno, creo que es siempre bueno resaltar que la raíz del problema está en el corazón. Bueno, número 1, ¿qué dos deseos naturales dados por Dios son más propensos a ser torcidos por el pecado? Sí, según en la página 135 nos dan dos. El deseo de la comida y de la intimidad. El deseo de la comida y de la intimidad. Son dos que menciona por lo menos el estudio. Ahora, no son los únicos dos deseos que Dios con los cuales Dios nos ha creado, sí, pero en el contexto de lo que vemos en la Escritura, en varios diferentes lugares, son algunos quizás los más fáciles para transversar. Pero creo que van a encontrar toda adicción tiene su raíz en un deseo saludable diseñado por Dios que ha sido intentado de satisfacer mediante otra cosa. Bien, el número 2, ¿cuál es el diseño de Dios y su plan para la sexualidad y el matrimonio? Bien. Que Dios diseñó al hombre y a la mujer para que sean una sola carne, lo dice en el matrimonio. Muy bien, muy bien. ¿Ibas a decir? ¿Lo mismo? Bien. Cada uno entonces con su propia esposa, cada uno cuidando su propio cuerpo, cuidando su propia pureza. Lo que por ahí, yo veo que el libro no lo menciona, es lo que se está viviendo en estos tiempos de que los niños se están inculcando o sea, como si sos nene, que ser nena, o si sos nena, que ser nene, o sea, lo peligroso que es esto, ¿no? Que el propio Estado, digamos, con el afán del liberalismo, ya a los niños le inculca ya esa... Sí. Sí, tenés razón, este libro, creo que más por cuando se creó, no estaba tan a la superficie esto de ideología de género, pero sí se aplica muy bien porque Pablo está hablando a hombres y a mujeres, a cada uno cuidar de su propio cuerpo.
Y entonces, por aplicación y las implicaciones que conlleva eso, ahí podemos referirnos a lo que es ideología de género. Y además de realmente tomar el tiempo de estudiar qué dice la Biblia en cuanto a la mujer y al hombre. Sería un buen estudio que hacer. Entonces, Oscar, estamos esperando nomás que... Bueno, a ver, número 3. Y la respuesta está en página 140. ¿Cuál es la diferencia entre la reformación y el arrepentimiento? Entonces, simplemente reformar a alguien o que esa persona se arrepienta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál quiere Dios? Transformación de afuera, arrepentimiento, salvación. Creo que es una buena manera de decir eso. La reformación, el reformar a alguien, viene desde afuera, es algo externo hacia adentro, y de hecho a veces ni siquiera entra adentro, es solamente un comportamiento externo. Y el arrepentimiento es lo interno, ¿sí? Es un cambio de corazón. Bien. Sí. Es uno de los problemas, y como he mencionado adicciones en el pasado en referente a este estudio, porque la pureza y la inmoralidad son temas que nos ayudan a ser mucho más específicos con cómo trabaja el pecado y nos es más fácil verlo, ¿sí? Pero ese mismo proceso ocurre con un drogadicto y un alcohólico, cosas así. Entonces, organizaciones que intentan solamente un cambio de comportamiento terminan con alguien quien, quizás ha tenido una sobriedad del alcohol por 25 años, pero el hombre todavía es un mentiroso, engaña a su esposa y tiene un montón de otras cosas que es una persona inmoral. Entonces, la Biblia da la palabra de Dios, el poder de Dios, mediante la obediencia a su palabra, da la oportunidad para no necesariamente una reforma del comportamiento de una persona, sino el verdadero arrepentimiento y cambio. Bueno, número 4. ¿Dónde tratamos de echar la culpa por nuestro pecado? ¿Dónde intentas echar la culpa para tu pecado? No señales a tu esposa, Guillermo. Bueno, ahora dice la mujer que me diste. ¡Ah, la mujer que me diste! Sí. Bien, bueno, igual, sí, tratamos de culpar a otros, ¿sí? Si él no hubiera, si ella no hubiera, o si él hubiera, si ella hubiera. De hecho, muchas veces el engaño en el matrimonio, uno de los cónyuges casi siempre usa eso como excusa. Bueno, él no me dio la atención que quería y lo encontré en otro lugar. O ella no me daba lo que deseaba, entonces por eso tuve que acudir a otro lado. Entonces se usa como excusa. ¿Cuál es la verdadera? O también, ¿qué otras cosas? Hablamos de personas, ¿qué otras cosas pueden ser? Las circunstancias. No tuve otra opción. Ajá. Te acaba. El mundo que nos bombardea con todo. Ajá. ¿Cuál es la verdadera fuente de pecado y tentación? Nuestro corazón. ¿Qué pasaje nos especifica eso un poco más? Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Ok, es uno. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jeremías. Sí, que el corazón es perverso. Sí, perverso, maligno, ¿quién lo conocerá? Pero hay otro. Piensa en el Nuevo Testamento. Piensa al final del Nuevo Testamento. Piensa en uno que empieza con S y termina con Tiago. Santiago 1, 13 al 15. Dice que no volvemos a Dios
Exacto. Ajá. De nuestra propia concupiscencia. Bien, somos tentados. Bien, número 5. ¿Por qué es tan importante nuestro pensar? Esto a través de un par de diferentes páginas, 140, 141, nos hablaba de esto. Una vez más. Dice, las cosas en que se centran nuestros pensamientos igualmente llegan a ser acciones. Muy bien. Muy bien. Nuestro pensar dicta todo lo demás. Y eso es para lo bueno y para lo malo. Entonces, si nuestra mente, si nos enfocamos y seguimos a una mentira, los engaños del pecado, vamos a terminar cayendo ante la tentación. Pero si nos aferramos en nuestro pensar a la verdad de la palabra de Dios, nuestras acciones los siguen y podemos entonces combatir contra el engaño del pecado. De hecho, creo que cada uno de los elementos de la armadura de Dios está vinculada de alguna forma a alguna verdad de la palabra de Dios. Número 6, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios a los cristianos que caen en el pecado sexual? Si se arrepienten, hay perdón. ¿Sí? Y no tienen que ser identificados por su pecado pasado. Es una de las cosas que me encanta acerca de la historia de la mujer samaritana, donde todo el pueblo la identificaba como cierto tipo de persona. Y Jesucristo la cambió. Y luego eso cambió como otros también la veían. Algo increíble. Y también Rahab. Rahab. También era el peregrinaje de Jesús. Ajá. Entonces Dios cambió su vida completa. De ser una prostituta, Rahab, a ser una ancestra de Jesús. Número 7 en la página 148, ¿cómo trabajan juntos la determinación personal y el espíritu para darnos la capacidad de evitar el pecado sexual? De la respuesta en 145 y 46. Y debemos vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vivir en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, eso implica un qué de parte nuestra. Sí, la acción quizás no es, como estaba explicando, de combatir unánimes en la fe, estando firmes, combatiendo unánimes en la fe. Quizás no implica una acción hacia adelante, pero implica un esfuerzo defensiva. ¿Sí? ¿Cómo? Alejarnos. Sí, alejarnos. Al resolver aferrarnos a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, Dios nos da su gracia para seguir obedeciéndole. He usado esta analogía antes, donde en diferentes formas de ver la santificación personal, en un bote. ¿Sí? Uno está decidido a dónde quiere ir, agarra el remo y le da. Entonces todo ese esfuerzo, toda esa fuerza está remando él solo. ¿Qué pasa? Al final se cansa. Luego está el otro. ¿Para qué necesito remar? Me lleva la corriente a donde me va a llevar la corriente y se queda ahí, no hace nada. Pero la imagen bíblica de la santificación personal es ese bote de vela. Hay un esfuerzo en aizar la vela, pero una vez que está, ¿qué viene? El viento.
Y Dios entonces a nosotros nos llena ese esfuerzo, ¿sí? Esa obediencia, ese paso de obediencia, paso de la dirección correcta, y Él lo llena con su espíritu, su aliento. Sí. Está Fabián. Fabián. Sí, yo personalmente, escucha ahí, sí. Sí. Yo personalmente ¿no? Creo que cuando haces un castillo de naipe está endeble, ¿no? Cualquier cosita que un movimiento en falso se cae todo. Y lo tomo por ese lado, digamos. Trato de cuidar mi castillito de naipe, lo que sería la santidad, ¿no? Y tratar de no hacer movimientos bruscos como para que no se caiga y cada vez reforzarlo más con más cosas, digamos, con más naipe, así como para que esté más fuerte, ¿no? Y lo refuerzo con la palabra y buscando de Dios, obviamente. Si en caso que se caiga, empezar de nuevo y de nuevo. Sí, ahí está, ese es el problema con ese tipo de esfuerzo y de cierta forma confianza en lo que yo mismo puedo hacer. Es construir una casa de cartas. Se mueve una y chao. Es por eso que nuestra confianza no debe ser en nuestras propias fuerzas espirituales. Uno lleva a ese tanto esfuerzo a través de tanto tiempo sin descansar en la gracia de Dios, lleva al cansancio espiritual. Entonces, ese cansancio espiritual se siente, tengo que leer mi Biblia. ¿Tengo que leer mi Biblia? Se siente, empieza a sentir como una obligación personal. O si no lo hago, Dios me va a retar o me va a castigar de cierta forma, en lugar de verlo como, ¡wow! ¡Qué privilegio que tengo de leer y descubrir la gracia de Dios para mí hoy! Otro lo ve, tengo que ir a la iglesia. Como si fuera una obligación. Si no, el pastor me reta o se enoja o me llama el lunes a la mañana. Entonces, de ver nuestra propia santidad personal como basado en nuestro propio esfuerzo es algo peligroso. Por un lado, en que nos cansa y crea ese sentir de obligación que no es gracia. Estamos descansando más sobre nuestros propios esfuerzos. Y el otro peligro ahí es esencialmente la vanagloria de la santidad personal de uno. Y es lo que estaba pasando en Gálatas. Tanto estaban confiando en sus buenas obras que mantenían, lo veían como una forma de mantener su salvación. Y Pablo dice, no, eso no es el Evangelio. Si el Evangelio fue con la semilla de la justicia en Cristo, fe en eso nomás, entonces la planta que va a crecer es el fruto del Espíritu, no obras. Entonces, y vemos la lista de obras en Gálatas 5, son obras de la carne. Pero ¿qué vemos que es el fruto del Espíritu? Virtudes. No es una lista de cosas. No dice el fruto del Espíritu resulta en un cristiano que nunca falta a la iglesia, en un cristiano que lee su Biblia todos los días, que enseña a los chicos, ora con una verbosidad teológica y hace un montón de otras cosas santas. Y cuando uno se acerca a la vida espiritual, así como una lista de chequeo, dice, bueno, he hecho esto y esto y esto, soy santo, nos perdemos de la gracia de Dios. Entonces, y eso es lo que algunos se refieren a lo que
a ser más legalista. De hecho, termina siendo, uno está confiando en su propia autojusticia para medir qué tan santo es. Entonces, hay un peligro allí. Ahora, las cosas que mencioné de esa lista son buenas y tienen un gran beneficio para la vida cristiana, pero no si confiamos en ellas para nuestra santidad personal. La santidad viene por obedecer al Señor, crecer en Él, conocer más a Jesucristo y cómo diferentes formas que de mucha la actitud, la motivación detrás de lo que hacemos, que realmente revela esa santidad interna. Entonces, ahí puede haber dos cristianos que están haciendo exactamente lo mismo, pero uno está creciendo en su fe, creciendo más agregado en la palabra del Señor, creciendo en el fruto del Espíritu, y el otro está creciendo en su propia autojusticia. Y es todo un tema interior. Sí, eso es lo que vimos en el capítulo de la santidad, en el que estamos haciendo con las mujeres, y hablaba mucho de eso, de que tratamos de hacer cosas por nosotros mismos, pero ¿qué es nuestra motivación? ¿Qué es nuestra motivación? Si ellos tenían un montón de preguntas que decís, no, yo hago las cosas por la motivación correcta, pero las preguntas puntuales que hacía el estudio demostraban que tal vez no, porque cosas como si hago las cosas siempre de la misma manera o las hago mejor cuando otros me están mirando en vez de cuando voy a solas. O cosas como si alguien me dice que estoy haciendo algo no tan correcto, si me enojo un montón, es porque estoy haciendo para que me vean en vez de para Dios. Y eso era como dos puntos la motivación era importante. Bueno, acá viene la pregunta del millón, número 8. ¿Cómo aplicarás los principios de esta lección a tu vida? ¿Alguien quiere compartir? Con todo lo que leímos antes. Con todo lo que leímos antes. Yo escribí, tengo que tomar el primer paso de obediencia, aun cuando no tengo las ganas, confiando que Dios dará el aliento. Filipenses 2, 12 y 13. Que Pablo les anima a no solamente obedecer en su presencia, sino en su ausencia, sabiendo que es Dios que produce el querer hacer. Salté un pedacito del versículo. A veces es simplemente bajar la cabeza y decir, Dios, esto cuesta. No tengo ganas de hacer lo correcto. De hecho, quizás tengo ganas de hacer lo incorrecto, pero voy a tomar el paso de obediencia siguiendo tu palabra, porque es lo correcto para hacer. Y estoy confiando que me vas a dar el empujón después de eso. Y sí, soy pastor y me levanto algunos días con esa conversación en mi mente. Sí, les confieso eso acá. No he llegado tan lejos como quisiera en eso. Todavía cuesta. Entonces, ¿cuáles son algunas aplicaciones de los principios de esta lección que puedes poner en tu vida? ¿Algo específico que quieran compartir? No, yo puse algo parecido, pensar en la presencia de Dios y en el Espíritu Santo que me ayuda cuando soy tentado para no pecar contra Dios. Digo, yo entiendo que debo ser más consciente de la presencia de Dios. Es como decía Raquel, para no solo hacerlo cuando me ven, sino más bien cuando no me ven, porque
porque sé que Dios me está mirando. Y bueno, yo tengo métodos donde pongo la palabra de Dios visible para mí, y eso me hace recordar cuán pecador soy, cuán propenso soy a hacer lo malo, como bien decía recién, que a veces no tengo ganas de hacer lo correcto, sino que más bien estoy siempre indignado a hacer lo malo y debo luchar contra eso. Sabiendo que la fuerza no solo con mi fuerza, sabiendo que Dios me da la fuerza para. Creo que una de las motivaciones allí que nos ayuda también es quizás no solamente, bueno, tengo que hacer esto porque es lo correcto para hacer, confiando en que Dios da el empujón, sino que es sé que tengo que hacer esto, no solamente porque es correcto, sino que esto me va a acercar más al conocimiento de Cristo y el crecimiento en la palabra. Sí, veo esa mano. Sí. Fabián. Sí. ¿Cómo aplico la lección de esta? Yo la aplico a mí me queda esa frase que dice, soldado que huye sirve para otra batalla, ¿no? Hablando, sí, a lo criollo. La Yo frase. lo resumo ahí. Soldado que huye sirve para otra batalla. Soldado que huye A sirve para... veces del pecado de la concupiscencia. Huye sirve para otra batalla. A veces de la concupiscencia, como hizo José, de cualquiera sea la tentación de uno, ¿no? La concupiscencia de uno. A veces es mejor huir y me quedó más esa palabra. De lo que dice acá, ¿no? ¿Cómo aplico los principios de tu vida? Sí, y eso es buenísimo. Recordamos, vamos a llegar a situaciones donde tenemos que reconocer, quizás hemos estado resistiendo al diablo, humillándonos, resistiendo al diablo, entonces él debería huir. Pero llega un punto donde esa situación es demasiado, si me quedo, caigo. Entonces ahí vamos, los que huyen somos nosotros. Según Timoteo 2:22, está bien, huye también de las pasiones juveniles y no la dejamos ahí. Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Y también no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? No, sí, Lo bien que uno se siente cuando logra vencer una tentación, ¿no? Eso es como que, a mí me pasa cuando hago algo que está, digamos, cuando hago algo bueno, en vez de hacer algo malo, siento como que recibo el amor de Dios, ¿no? Me siento tan bien. Hay la bienaventuranza, doblemente feliz. Sentís la sonrisa de Dios porque lo hiciste sonreír. Ahora, un consejo, ¿sí? Cuando estamos batallando tentaciones y hay victoria, lo primero es gracias a Dios por esa victoria y ayúdame para la próxima. La reacción de que nos hace caer es ¡ja! ¡La vencí! ¡Qué bueno! Y ahí, ¡pum! Nos tropezamos en el piso. Decir gracias Dios. Sí. Bien. Yo he encontrado que después de una cima en la montaña, ¿qué viene? ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener esos altos y bajos, pero los bajos realmente van a depender de qué tan rápido ves esa situación, qué tan rápido te sometes a la obra de Dios en tu vida. Entonces, no tiene que llegar hasta el punto más bajo. Puede bajar solo un poquito y volver para arriba, ¿sí? Bueno, ¿alguna cosa más? Pero puede ser, no sé si estoy equivocada, puede ser que cuando uno se atreve a obedecer a Dios, sea en la área que sea, a medida que uno va poniendo
vuela, por más que uno sufre, puede ser que sea más ligero cada vez el hecho de obedecer. Sí, Ya no sí. cuesta tanto. Ya no cuesta tanto. Ya no cuesta tanto, sí. Está practicando esto de ser obediente y querer agradar a Dios. La cuestión parece más ligera, como que Dios te va otorgando más de su gracia para hacerlo. Ya estás flexionando, ejercitando esos músculos espirituales, estás ejercitándote para la piedad. Entonces, sí, hay situaciones y aún tentaciones donde años en decir no va a ser mucho más fácil decir no. Ahora, tenemos que tener cuidado porque el diablo que es bastante astuto, entonces, bueno, si eso no te hace caer, vamos a ver qué otra cosa puedo traer. ¿Sí? Entonces, podemos entrar en la falsa confianza también. Claro, Ya creernos, no, ya estoy superado, ya. la actitud que dice, no, eso, ya no tengo problemas con eso, o ya lo he superado, está confiando en su autojusticia, pero al decir, por la gracia de Dios, no he tenido una derrota así, o no he caído por la gracia de Dios únicamente, porque todos sabemos, si se trata de mí, estaría ya abajo. Ahí depende de cómo nosotros vamos tratando en las áreas en las que nosotros sabemos que somos débiles. Me ha tocado tener que forjar mi mente con verdades bíblicas para que cuando sienta tentación pueda apelar a estas verdades, y eso es lo que a mí me da victoria en cierta manera. Sí, sí. Y situación tras situación de donde vas aplicando eso, más ligero se va. ¿Sí? Es como formar esa fortaleza aún mucho más fuerte cada vez que vamos poniendo en práctica. Sí, y es lo que debemos estar haciendo en nuestros pensamientos. Ahí está la renovación de la mente, es incorporar esas verdades bíblicas diariamente en las diferentes situaciones de nuestra vida y vamos peleándolas así. Bueno, los pasajes para memorizar, ahí están en página 146. Díganlo junto conmigo, si hace falta pueden mirar allí. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses 4:3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y les recuerdo ahí en 1 Tesalonicenses 4, su propia esposa, si quieren, como yo hice solo una nota personal, escribir cuerpo y recordarlo así, está bien, literalmente es vaso, pero... En algunas traducciones Sí, hay... dice vaso. Y hay algunas traducciones que dicen literalmente vaso, porque en la traducción es literal, otros que lo interpretan de forma esposa y otros cuerpo. Entonces, no es... estuvimos hablando de eso un poco el domingo a la noche en la clase de membresía. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario más? Bueno, Guille, ¿nos puedes guiar en oración, por favor? Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos las gracias por la posibilidad de sagrado, Señor, por el privilegio que nos das, además, de poder estar aquí, Señor, nuevamente para seguir, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido llegar, Señor, y también por aquellos que se han conectado. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por lo que ha sido este estudio, Señor, y
por ver todos los principios, Señor, bíblicos en los cuales nosotros debemos de aferrarnos. Te damos las gracias por este tiempo y queremos pedirte, Señor, que nos acompañes de regreso a nuestros hogares, Señor, y que tengamos un buen descanso. Queremos dejar el tiempo en tus manos y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, no llegamos al capítulo 10, pero ustedes creo que ya sabían que iba a pasar eso. Llegamos a eso la semana que viene. Gracias a todos en el mundo virtual por conectarse.